¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos a ver el segundo vídeo ese que os tenía yo preparado de vectores, ¿de acuerdo? Recordemos, bueno, pues el seno, el coseno y luego despejando. Es muy importante saber despejar, así no memorizáis tanto. Con una fórmula podéis sacar dos, incluso hay veces que hasta tres, ¿de acuerdo? Entonces hay que trabajar mucho eso de despejar y os va a quitar muchísimos quebraderos de cabeza, ya lo veréis. A mí por lo menos me sirvió muchísimo. Así que venga. En el ejercicio anterior, si os acordáis, estábamos en el primer cuadrante, ahora va a ser en el tercero. Yo debajo de sur he puesto Y y debajo de oeste he puesto X. Bueno, es para guiarme, ¿no? Es decir, creo que ayuda más, es más visual. Pero bueno, luego ya os tenéis que ir buscando vuestras mañas que os parezca más fácil. Cuidadito con esto porque esto es importante, nos referimos siempre al eje X cuando partimos, pero si nos dicen que partimos de sur, estamos de acuerdo que son 30 grados desde el sur, pero tenemos que restar los 90 grados que tiene el cuadrante menos los 30 grados que nos da, porque referenciamos siempre desde X, acordaros que es muy importante esto, ¿de acuerdo? Si volvemos al ejercicio, venga, pues vamos a aplicar las fórmulas y ya está, es solamente aplicar, con mucho cuidadito, con los signos como siempre. Y bueno, pues graficamos. Imprescindible graficar para que veáis que todo tiene sentido, que no, esto no es aprender de memoria y punto. Esto tenéis que ver lo que ocurre con los vectores, ¿de acuerdo? Si queremos sacar el ángulo de un vector sabiendo las componentes, bueno, es muy sencillo. Digo aquí que, bueno, que hay que echar vistacillo a razones trigonométricas, porque a veces, si no nos acordamos, nos parece difícil, pero luego repasando un poquito ciertas cosas que deberíamos ya saber, ¿os acordáis? Pues bueno, pues luego os va a resultar súper sencillito todo esto. Vamos a probar. Nos dan un vector, venga, un vector K. Si os dais cuenta, tanto X como Y son positivos, 7, 6. Pues sacamos la tangente, pero acordaros que la tangente no nos da el ángulo. El ángulo nos lo da la inversa, es decir, el arco tangente. Que ahí no vamos a tener problema, nos dejan la calculadora, por lo tanto, sacamos el ángulo y ya está resuelto esa parte. Si vemos ahora un vector, venga, con sus componentes negativas, tanto menos 3 como menos 5. Lo mismo, menos entre menos más, por eso digo que con los signos, cuidado siempre, ¿eh? Y la misma operación, la tangente nos va a dar, en este caso, 1,66, sacamos la inversa y nos da el ángulo. Por lo tanto, facilote, ¿no? Multiplicamos un vector por un número. He puesto a escalar porque tenéis que recordar que cuando nos referimos a un número cualquiera es lo mismo que escalar. Entonces, lo que hacemos es, obviamente, multiplicaciones normales de números con sus signos, con el más por menos menos, lo mismo de siempre, ¿vale? Pero aplicando propiedad distributiva. Aquí, por ejemplo, multiplicamos al vector K, que tiene componente 2, 4, por 3. Bueno, pues la propiedad distributiva, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12. Y se acabó. Y graficando veréis que sí, es cierto, que un vector que era más pequeño lo multiplicamos por 3 y mirar cómo cambia el vector, ¿de acuerdo? Al multiplicar lo hacemos más grande. Si ahora el vector, por ejemplo, tiene una componente, en este caso y, negativa, y lo multiplicamos por un número positivo, lo mismo. 2 por 1, 2 y 2 por menos 3, menos 6. Y graficamos. Ya sé que soy muy pesado con lo de graficar, pero es la única manera que lo veáis claro, que lo entendáis de verdad. Vamos a poner ahora un caso de que la componente tanto X como Y son negativas y lo multiplicamos por un número también negativo. Por supuesto, propiedad distributiva, menos por menos más, y si os dais cuenta nos hace una cosa muy extraña que es comparte dirección pero sentido contrario, ¿lo veis? Ese es el detalle que yo quiero que quede claro, que comparte lo que es la dirección, ¿vale? Aquí, por ejemplo, multiplicamos el vector cardinal por 2.
solamente se multiplica la magnitud. Eso sí que es importante que lo sepamos, ¿eh? Lo que pasa que, si os dais cuenta, pasa de 3 centímetros a 6 centímetros. Comparte dirección, comparte sentido, por lo tanto no tenemos ningún problema. Pero si lo multiplicamos por un número negativo debemos hacer unos pequeños cambios. ¿Cuáles son? La magnitud no puede ser negativa, ¿de acuerdo? La magnitud, aunque salga negativa, se queda positiva. Pero cambiamos los puntos cardinales que nos dan por el opuesto. Donde pone sur, norte, y donde pone oeste, este. Vais a ver la lógica con la gráfica, como siempre. Es decir, si os dais cuenta, el vector principal, el que nos dan, es el azul, pero como lo hemos multiplicado por algo negativo, hemos invertido los puntos cardinales. Entonces lo que era sur ahora va a ser norte y oeste va a ser este. Y si os dais cuenta, es lógica completamente. Va en dirección contraria, cambia de sentido. Saber el ángulo entre dos vectores y sus componentes. Bueno, hay a veces que sí que es cierto que no tenemos más remedio que aprendernos algunas formulitas. Pero os prometo que no son muchas y cuanto más practiquéis, más fácil os va a resultar que se os quede. ¿De acuerdo? Lo mismo, despejamos. La que está en verde es la general, la otra despejada. Y otra cosilla que tenemos que saber, cómo se multiplican vectores. Bueno, lo he puesto con colores, creo que es más intuitivo, es más visual. Multiplicamos componente X de un vector por la componente X del otro vector y luego sumamos la componente Y de un vector más, es decir, perdón, por. ¿Lo habéis visto? ¿De acuerdo? Es decir, X por X más Y por Y. ¿De acuerdo? Ahí os he dejado unos ejemplitos. Y bueno, pues sacar los componentes de los vectores K y C. Los módulos, que no se nos olvide, por favor, que no se olvide que hay que sacar el módulo para poder realizar este tipo de ejercicios. Y luego simplemente sustituir. No hay nada más que hacer. Es decir, pasito a pasito. Por eso yo insisto que consiste en practicar muchísimo, hacer muchísimos, dibujar muchísimo. Y esto es un tema que podéis sacar incluso unas buenas notas, de verdad. Os lo prometo, que es un tema más fácil de lo que parece. Y bueno, con esto ya hemos terminado. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Y yo seguiré preparando más vídeos de otras cosillas y me vais comentando en los comentarios. ¿De acuerdo? Ya sabéis que me vais diciendo cosas y yo puedo ir viendo cómo ayudaros. Que vaya todo muy bien, estudiar mucho y ser muy felices, por favor.